Buen día, Martín y Fabiana, ¿cómo andan? Buen día. Muy bien, doctora, muchas gracias por este contacto. Doctora, ¿qué se sabe de la política en materia de vacunación con respecto al dengue, tanto a nivel nacional como la que están impulsando algunas provincias? Bueno, con respecto al nivel nacional, la CONAIN, que es la Comisión Nacional de Inmunizaciones, recomendó la aplicación de la vacuna para el dengue, la Qdenga, que es una vacuna virus vivos atenuados, en los municipios de mayor riesgo de transmisión y más carga de enfermedad. Comenzando con los grupos de 19 a 40 años. No sabemos todavía cuándo empezaría la estrategia. Realmente fue una recomendación de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que no es vinculante, hacia el Ministerio de Salud de la Nación. Lo ideal sería que se empiece a vacunar en agosto, porque como son 2 dosis separadas de 3 meses y se necesita después de la segunda dosis como mínimo 2 semanas más para tener anticuerpos protectores, sería ideal que antes del comienzo de la circulación de dengue se empiece a vacunar. Claro. Ahora, a ver, lo analizamos, la preocupación, cuando uno se remite a lo que ocurrió, por ejemplo, el año pasado, ya en octubre empezamos con los brotes. Y sí, la verdad es que uno sabe que el virus del dengue puede vivir dentro del mosquito aún cuando hace frío 1 año, con lo cual sí, podemos apenas haya calor empezar con circulación de dengue. Claro. Por eso sería ideal vacunar lo antes posible, junto con las otras estrategias de prevención. No, por supuesto. Recordar que en el tema del dengue la vacuna no es la solución mágica, como por ejemplo puede pasar con sarampión, sino que es junto a otras medidas, ¿no? De descacharrado, control ambiental, desmalezamiento, control del mosquito, prevención de las picaduras. Claro. Ahora, con respecto, después vamos a pasar a hablar de qué se conoce de los ensayos clínicos de la vacuna, pero con respecto a esto que nos mencionaba, de las otras estrategias en las que tiene que haber un compromiso de la sociedad, ¿no? Porque tiene que ser una tarea de todos. Me ha pasado que por lo menos no he visto campañas tan masivas o tan fuertes como en años anteriores. Bueno, también en algunos años hemos flaqueado en ese tema, pero tampoco hay campañas de concientización, o por lo menos no de la manera que uno quisiera, ¿no? No, la realidad es que la prevención del dengue tiene que ser todo el año, y durante el invierno es cuando uno tiene que trabajar más intensamente para llegar a la temporada bien preparado. Y dentro de ese trabajo está la campaña de concientización en la comunidad. Sí, la verdad que sería ideal que haya más campañas, pero como vos bien dijiste, es una responsabilidad de todos, más allá de los gobiernos nacionales o provinciales o municipales que pueden promover la concientización. Es muy importante también que dentro de las escuelas se pueda tratar el tema, que en las familias, dentro de los hogares, que ustedes, los medios de comunicación, también aborden el tema desde ahora, desde el invierno, no esperar a que haya nuevos casos. Claro, por supuesto. Doctora, con respecto a la vacuna, recién nos mencionaba, bueno, las recomendaciones de la CONI, pero ¿qué se sabe de aquellos que han desarrollado los ensayos fundamentalmente, que tienen la información? ¿Para quiénes está indicada la vacuna? Mira, la vacuna está aprobada por el ANMAT, que es nuestra autoridad regulatoria, a partir de los 4 años. Sí o sí tienen que ser personas que tengan sus mecanismos de defensas íntegros, o sea, está contraindicado en personas inmunocomprometidas, porque es una vacuna virus vivos atenuados que podría eventualmente tener eventos adversos en personas HIV con inmunocompromiso por medicación inmunosupresora, embarazo, etcétera, etcétera. El resto de las personas que no tienen inmunocompromiso, si son mayores de 4 años, se pueden vacunar. Es una vacuna segura y efectiva. Ahora, la pregunta es, ¿en dónde hay indicación de vacunarse? La realidad es que en los municipios que tienen alta transmisión, las provincias del norte de nuestro país seguro, los 30 y pico de municipios de la provincia de Buenos Aires que tuvieron alta transmisión, Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tuvo altísima transmisión. La realidad es que lo ideal es que los habitantes estén protegidos también con la vacuna. Claro.
Ahora, Y sí, sí, doctora, digo, mientras no se incorpore un calendario de vacunación, salvo que los gobiernos provinciales lo determinen, como en la provincia de Tucumán, por ejemplo, que está vacunando a personal de salud, seguridad y docentes, cualquier otra persona tendrá que pagarla a la vacuna. por ahora sí, por ahora las otras personas las tendrían que pagar. Hay varias provincias que están generando iniciativas de vacunación. Sí. Es como una indicación prácticamente absoluta vacunarse si uno ya tuvo dengue, Ajá, porque la segunda enfermedad por dengue es más grave. claro. Entonces uno tendría que proveer la respuesta de salud pública mediante la vacuna para esas personas, sí o sí. Personal de salud también, la verdad que es prolijo porque nosotros estamos expuestos a pacientes con dengue. Si bien no hay transmisión de persona en persona, en muchos de los hospitales también hay mosquitos, también hay Aedes aegypti, también hay agua, con lo cual la realidad es que el personal de salud de los lugares de altísima transmisibilidad que asiste pacientes con dengue también se debería vacunar. Claro, por supuesto. Ahora, doctora, para que quede claro, una persona que está vacunada, por ejemplo, y puede de igual manera contraer la patología, pero con una afección menos grave. Ahora, ¿puede esa persona, por ejemplo, que lo pique otro mosquito, que ese mosquito transmita la enfermedad a otra persona después? No, las personas vacunadas no transmiten la enfermedad, excepto si tienen dengue, porque la protección de la vacuna no es 100% como ninguna vacuna. La vacuna para dengue protege en un 70 y pico % para infecciones graves y hospitalizaciones. Claro. Protege más a las personas que ya han tenido dengue que a los que no tuvieron dengue. Pero si la persona que está vacunada tiene dengue, sí puede transmitir el dengue al mosquito y después a otra persona. Claro. Pero es menos probable que suceda. Claro. Por eso entiendo de ahí que no es aplicada de manera individual una estrategia que, por ejemplo, pueda cortar una epidemia, ¿no? Justamente por eso. No puede cortar la epidemia, puede disminuir las complicaciones, la hospitalización y la mortalidad, y puede contribuir, si vos tenés toda una comunidad vacunada, de esa comunidad, ponele que son 1000 personas, solamente se van a contagiar 200, y de esas 200 personas probablemente tengan infección leve, con lo cual va a disminuir la transmisibilidad. No va a cortar el brote, no va a cortar la epidemia, pero va a disminuir la transmisibilidad, sí. Por supuesto, y además vas a aliviar los hospitales, no vas a tener tanta gente recurriendo al sistema sanitario. Por supuesto, es un círculo vicioso, porque cuando se satura el sistema sanitario, no solo se satura la atención de los pacientes con dengue, sino los pacientes con otras patologías. Las personas no acuden a los hospitales porque capaz que saben que tienen 10 horas de demora, entonces prefieren quedarse en su casa, que es un poco lo que pasó con la epidemia previa. Con lo cual, sin duda, va a generar también alivio en el sistema de salud la vacunación. Claro. ¿Tiene alguna algún efecto adverso la vacuna que se haya probado? Y la vacuna puede producir, como casi todas las vacunas, fiebre, dolor de cabeza, dolor en el sitio de inyección, que se ponga el brazo colorado, y no está estudiada en personas embarazadas o inmunocomprometidas, porque es una vacuna virus vivos atenuados, por eso está contraindicada. Claro. Con respecto a los mayores de 65 años, en algunos países no se autorizó la utilización en mayores de 65 años. La FDA no la autorizó, la EMA, que es la Autoridad Regulatoria Europea, sí, nosotros también. En Argentina está autorizada en mayores de 65 años. Ahí hay que ser un poco más cauteloso y vacunar solamente si se vive en lugares de altísima transmisión o han tenido dengue antes. Claro. ¿Y por qué no lo aprueba la FDA? ¿Cuál es el argumento? Y porque tiene más eventos adversos en mayores de 65 años, con lo cual ahí hay que hacer una decisión como saco a medida junto con el paciente y evaluar costos, beneficios, expectativas, necesidades, si uno se puede cuidar del mosquito de otra forma, si vive en un lugar de alta transmisibilidad, si tuvo dengue, y con todas esas dimensiones tomar una decisión junto con el paciente. Bien. Doctora, como para cerrar el tema de la vacuna, si se tuviera que definir dentro del calendario de vacunación, obviamente que siempre la prioridad son los grupos de riesgo. En este caso, ¿serían quiénes? ¿Los que ya han tenido la enfermedad una vez por lo menos?
mi opinión personal, particular, sí. Sí, los primeros, si uno tiene un stock muy limitado de vacunas, los primeros que se deberían vacunar son las personas que ya tuvieron dengue antes y probablemente el personal de salud también. Bien. Pero sobre todo los que ya tuvieron dengue antes. Y en los lugares de altísima transmisibilidad, lo ideal es también por lo menos vacunar algunas cohortes. Bien, bien. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido usted muy amable. Gracias a ustedes, un beso grande. Beso grande. Hablábamos con la doctora Alejandra Gayano, que forma parte de la Red Argentina de Investigadoras e Investigadores de Salud.